Ya por último nos van a hablar Manuel Sánchez Solís y Pablo Tarín, ambos ingenieros de Degree of Freedom Engineers, una empresa que cuenta con oficinas en Valencia, en Oslo y en Atenas. Sus diseños están orientados tienen en muchos casos una vocación arquitectural muy importante y un carácter de innovador. Y como antes habló Nicolás, en su oficina, bueno, al tener una oficina en Noruega, han trabajado en un país donde la madera tiene un peso relevante en la construcción y nos van a hablar un poco de su experiencia. Tienen experiencia también proyectando pasarelas en madera, algunas de ellas colgantes, pero en esta ocasión nos van a hablar sobre edificación. En primer lugar, nos va a hablar Pablo Tarín sobre proyectos de edificación en madera que han hecho en Noruega y después nos hablará Manuel Sánchez sobre, sobre cómo encaja la madera dentro de proyectos con formas complejas en soluciones arquitectónicas. Así que cuando quieras, Pablo, adelante. Vale, gracias Iván por la presentación y también agradecer a la H que haga estas jornadas. Pienso que es muy importante que los ingenieros jóvenes y no tan jóvenes conozcamos un poco más sobre la madera y la incorporemos a nuestros proyectos. Como bien has dicho, yo voy a empezar hablando de una parte más general de cómo es hacer un proyecto de edificios de madera en Noruega. En primer lugar, me gustaría hablar sobre la cultura de la madera en Noruega, ¿no? La madera se utiliza tanto en edificios privados, ya sea proyectos singulares, como en otra serie de edificaciones como unifamiliares, ¿no? Igual que aquí en España tenemos la casa del pueblo o el apartamento en la playa, en Noruega es muy típico tener una cabaña en el monte, en el bosque realmente, y estas cabañas pues suelen tener arquitecturas más o menos cuidadas, pero principalmente son en madera. También se utiliza la madera bastante en edificación pública, tanto en escuelas como esta de Lo que nos veyen, realizada en Celete, como también en residencias de la tercera edad, como esta de Luner. Además, como bien has comentado una pasarela colgante que es esta, también se utiliza la madera en proyectos comunales. Esta pasarela es bastante curiosa porque fue realizada mediante trabajo colaborativo por parte de la gente del pueblo. Nosotros hicimos el proyecto, pero la propia gente del pueblo, conforme iba teniendo disponibilidad, pues iba realizando la pasarela y el montaje final lo hizo la propia gente de allí. ¿Por qué entienden en Noruega o por qué deberíamos entender todos la madera como alternativa? En primer lugar, por sostenibilidad. Como han comentado antes mis compañeros, ¿no? Pues la madera genera un ciclo de carbono cerrado alrededor de ella. Es un material que para producir un metro cúbico consume alrededor de 900 kilos de CO2, mientras que en el caso del hormigón estamos produciendo alrededor de 1.800 kilos y en el caso del acero aún más, hasta 9.000 kilos de CO2. También, evidentemente, porque es competitiva económicamente en estos, sobre todo pues en países que ya tienen una industria detrás, pues es más competitiva. Por ejemplo, en este edificio que vemos aquí, si bien el hecho de usar madera generaba un sobrecoste en aislamientos, como esta partida no era tan importante en el total, al final la alternativa de madera y hormigón generaba un 5% más de coste, pero se consumía un 50% menos de CO2. También se plantean allí la madera como alternativa porque el usuario la conoce, ¿no? Al final están habituados a tener una segunda vivienda de madera, están habituados a trabajar incluso ellos mismos la madera, hay FPS en los institutos de carpintería. Entonces, esta gente, cuando luego trabaja el día de mañana en una constructora, sabe trabajar la madera, la conoce y no le es extraña. Entonces, esto es un punto a favor para utilizarla en la edificación. Y por último, pues también como ya se sabe, ¿no? el hecho de tener estancias donde la madera sea vista genera una experiencia muy agradable al usuario, ya sea tanto en un edificio de oficinas para trabajar allí, como en una residencia de la tercera edad o en una escuela para convivir allí. Ahora me gustaría hablar un poco de cómo es hacer un proyecto de un edificio de madera en Noruega, ¿no? En esta gráfica vemos todas las disciplinas que hay involucradas. En primer lugar, pues evidentemente hay una arquitectura que define la geometría del edificio.
En caso de haber niveles bajo tierra, ¿no? Sótanos, pues evidentemente habrá una estructura de hormigón. Nosotros nos coordinaremos con ellos, tanto ellos nos deberán pasar sus rigideces como nosotros deberemos pasar cargas. A veces somos nosotros mismos quienes hacemos ambas partes, por tanto no hay discusión. También muy relevante instalaciones, porque como ahora veremos, los edificios están llenos de tuberías y de conductos, y esto pues nos limita bastante a la hora de escoger cantos en vigas de madera o a la hora de hacer pues, agujeros en losas. Alrededor de nuestra disciplina también están las disciplinas de fuego y acústica. La disciplina de fuego nos va a definir qué resistencia a fuego debe tener nuestro elemento estructural, y también nos va a definir, muy importante, los sectores de incendio. Esto es muy relevante a la hora de considerar el fuego, si puede actuar a ambos lados en un muro o solo en uno, o, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego también estos expertos en acústica nos van a limitar, por ejemplo, el poder utilizar losas continuas, ¿no? Pues si estamos en una escuela, la losa no va a poder ser continua entre aulas por no transferir sonido de una a otra. También a veces incluso se nos exigen partir los muros en dos para poner un aislamiento acústico entre medias. Esto también genera una serie de problemáticas en la estructura, pero hasta ese nivel puede llegar la acústica a condicionar una estructura. Recogiendo todas estas disciplinas, nosotros lanzamos un modelo al fabricante, pero el fabricante también tiene un feedback para nosotros. Por ejemplo, hay unas dimensiones estándar que se manejan. Hay unos, en el caso de utilizar paneles de madera contralaminado CLT, hay unos anchos estándar que también nos van a limitar a la hora de disponer nuestras losas, ¿no? Entonces, hay siempre, todas las disciplinas que estamos involucradas, siempre hay una relación bidireccional entre nosotros. También muy importante, ya no solo en la edificación en madera, sino en edificación en general, es la metodología BIM, que ya cada vez, vamos, no voy tampoco a extenderme porque ya todos la conocemos, pero vemos que es muy, muy importante a la hora de coordinarnos entre todas las disciplinas. Como he comentado, este es el edificio de Sparebank, que ahora presentará mi compañero Manu, pero podemos ver la cantidad de instalaciones que hay. Todos esos tubos, gran parte de ellos deben pasar entre nuestras vigas. También muy importante pues, la coordinación con arquitectura, etcétera. Otro aspecto fundamental de esta metodología BIM es la fabricación. Nosotros ya no generamos planos de formas, vamos, salvo un par de ellos muy generales para la gente en obra. Nosotros toda la geometría la definimos a través del modelo BIM, y este modelo BIM es el que enviamos al fabricante. Ellos o bien cogen directamente nuestro modelo o bien hacen una pequeña adaptación a su software, pero las maquinarias CNC que van a fabricar estas vigas van a leer ese modelo 3D, ¿no? Aquí vemos la pieza fabricada, la pieza en el modelo, y vemos que prácticamente, vamos, es idéntica, ¿no? Y bueno, para acabar mi parte me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Las comparativas siempre son odiosas, pero bueno, me gustaría ver si esta experiencia que tenemos en Noruega podría ser aplicable a España, ¿no? A priori podríamos pensar, bueno, es que en Noruega hay un montón de bosques, hay mucha materia prima. Bien, esta imagen de la izquierda es un bosque de eucalipto en Galicia, a la derecha vemos un bosque de pino pináster o pino rodeno aquí en la zona mediterránea. En España efectivamente tenemos materia prima. Podría ser un uso tradicional, ¿no? Todos tenemos en mente pues, los barcos vikingos o estas iglesias vikingas de madera. Pues aquí a la izquierda vemos la ermita de la Antigua en Zumárraga, hecha en madera, como vemos. Como ha comentado mi compañero Nicolás, ¿no? Pues también tenemos muchos ejemplos de arquitectura tradicional en madera, como los hórreos en el norte de España. ¿Podría ser un problema de industria? Pues bueno, para que os hagáis una idea, la primera fábrica de CLTs en Noruega ha abierto este año. En España tenemos dos, una en el País Vasco, otra en Cataluña, y ahora en enero abrirá una tercera en Galicia. Muchos de los proyectos que hemos hecho recientemente para Noruega, el CLT lo hemos traído de Centro Europa, principalmente de Austria y Alemania. Como veis aquí, de Innsbruck a Oslo se tarda 20 horas por carretera, pero de Innsbruck a Madrid también tardamos 20 horas. Entonces, esto a priori tampoco debería ser un hándicap. Desde mi punto de vista personal, yo entiendo que en España nos falta una formación por parte de los técnicos. En las escuelas de ingeniería, hablo de mi especialidad, ¿no? Ingeniería de caminos o incluso en arquitectura, no se habla tanto de madera como se debería.
Esto origina que haya un desconocimiento por parte de las constructoras, ya que los técnicos que se están formando no tienen ese conocimiento, y por tanto es necesaria una promoción pública que tire del sector. Esta promoción pública nos va a favorecer en términos que están muy de moda hoy en día, muy de actualidad, ¿no? El desarrollo sostenible, transición ecológica. Si conseguimos generar una industria rural, esto va a permitir también un desarrollo de esas regiones y fijar población en ellas, ¿no? También combatiríamos el reto demográfico. Y bueno, por último, me gustaría que pues, vosotros mismos, ¿no? A partir de ahora, vierais la madera como una alternativa al binomio hormigón-acero, ya no solo en los edificios singulares que ahora presentará Manu, sino también en la edificación convencional, que tú puedes ir andando por la calle y igual que ves un edificio de hormigón construirse, pues tampoco te extraña ver un edificio de CLT. Y bueno, esta sería mi parte. Ahora os dejo con Manu, que hablará de unos proyectos con geometría más singular, ¿no? Muchas gracias por la atención.